Muy buenas tardes, mi nombre es Charles Artonduaga, soy del grado 11A y el día de hoy voy a hablar acerca del expresionismo. Voy a tomar en cuenta qué es el expresionismo, en qué época y qué contexto se sitúa este movimiento, algunas características del movimiento y además voy a tomar un poema de un exponente de este movimiento, lo cual es George Trakl, y además lo voy a analizar para poder también sacar algunas características básicas y demostrar en sí de qué se trató este movimiento. Entonces, para iniciar, el expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX. Este movimiento se centró bastante en tratar de hacer una deformación de la realidad para hacerla más subjetiva y así darle a los expresionistas o a los autores de este movimiento alguna forma de mostrar sus sentimientos y emociones sin tener que esconder lo morboso, ni lo perverso, ni lo obsceno que tiene la vida. Además, se puede decir que fue un movimiento bastante pesimista, especialmente en lo literario, ya que en la época y en el contexto que voy a hablar más adelante, se situaba bastante hechos desafortunados, lo cual pues, afectaba a la población y las personas necesitaban una forma para criticar y una forma para poder liberar sus sentimientos hacia la situación a la cual se enfrentaban. Entonces, el contexto en el cual se originó este movimiento fue a principios del siglo XX en Alemania. En esta época, el país estaba siendo liderado por Guillermo II, lo cual fue, entre otras cosas, un no muy bueno líder. Y por esta razón, muchas personas lo critican, muchos historiadores hasta lo culpan y además le echan parte de las razones por las cuales comenzó la Primera Guerra Mundial. Sus políticas exteriores eran bastante agresivas y muchas veces no eran bien vistas por el pueblo. Entonces, por esta razón, los escritores y los autores necesitaban una forma para expresar esta frustración y ese sentimiento que sentían hacia el gobierno y la sociedad de la época. Algunas características que tenía este movimiento era que los expresionistas construyeron un estilo de protesta social a través de su escritura, esta forma siendo una crítica hacia la sociedad. Además, ellos trataban de distorsionar algunos elementos de la realidad, ya que para poder mostrar sus sentimientos y sus emociones, y pues en sí lo que es el ser humano de una forma más efectiva, necesitaban a veces usar algunos elementos simbólicos para poder mostrar las sensibilidades humanas. Y por último, muchas de sus críticas estaban orientadas hacia situaciones generales, no era bastante específico. Entonces, por esa razón, también empleaban dentro de sus obras alusiones y algunos tipos simbólicos de los personajes. Entonces, ahora sí, aquí tengo un poema de George Trakl, uno de los máximos exponentes del expresionismo en términos de literatura, lo cual comienza así. Se llama A los enmudecidos de George Trakl. La locura la gran ciudad cuando al anochecer, junto a los negros muros se levantan los árboles deformes y a través de la máscara de plata se asoma el genio del mal. La luz, con látigos magnéticos, ahuyenta la pétrea noche. O el hundido repique de las campanas del crepúsculo, ramera que entre escalofríos alumbra una criatura muerta. La ira de Dios con rabia afronta la frente del poseso, epidemia púrpura, hambre que rompe verdes ojos. La odiosa carcajada del oro, pero una humanidad más silenciosa sangre en oscura cueva, forjando con metales duros el rostro redentor. Este poema, lo cual fue un poco agresivo, se podría decir, tiene varias partes y lo podemos comenzar a analizar desde el primer verso. Aquí se puede evidenciar que el poema se sitúa dentro de una gran ciudad
al anochecer. La forma en la cual comienza a describir los árboles y algunas partes de la ciudad, como por ejemplo los muros, es de una forma bastante oscura, bastante grotesca, y lo cual pues puede ser que la ciudad sea así, pero también puede ser que sea la ciudad un reflejo de las personas que viven adentro de allí, personas grotescas, personas feas, pero no feas en un estilo físico, sino de personalidad y de forma de actuar. Y a través de la máscara de plata se asoma el genio del mal. Esta máscara de plata hace alusión a la luna. Y hace alusión de que la luna es algo malo, lo natural como algo malo. Y luego en el siguiente verso habla que la luz con los látigos magnéticos, o sea, la luz de la calle, la luz artificial, ahuyenta la pétrea noche. Entonces ahí está comenzando a poner en contraposición la luz natural que venía de la luna con la luz artificial que viene a la calle, para mostrar que a veces lo natural no siempre es lo bueno. En los siguientes versos hay un verso donde habla de que la ira de Dios con rabia afronta la frente del poseso. Y esta rabia y esta ira de Dios no es algo literal ni tampoco es algo religioso, sino es algo simbólico, hace alusión a la locura. En sí no hay un Dios con rabia o con ira, sino solamente es una forma para demostrar la locura en la cual sufre el pueblo. Epidemia púrpura, hambre que rompe verdes ojos. Aquí se evidencia algunas características de George Trakl. Habla de una epidemia púrpura. Esta púrpura se puede tomar como enfermedad o como de malicia, ya que pues en los escritos anteriores de George utiliza el color para la misma razón. Y hambre que rompe verdes ojos. Estos verdes ojos hace alusión a la envidia y pues lo verde al dinero. El hambre hacia el dinero, el hambre hacia la envidia, el hambre hacia el de tener de todo y no querer a las personas a su alrededor. Pero una humanidad más silenciosa, sangre en oscura cueva, forjando con metales duros el rostro redentor. Aquí comienza a hablar de que las personas de la ciudad perversa ya se han vuelto como medios salvajes y comienzan a forjar nuevos ídolos para poder pues creer en ellos, más no a los ídolos anteriores. Se pueden tomar como ídolos del mal, ídolos que los traten de perdonar y que traten de justificar los hechos que han hecho, pero eso no es así, sino que simplemente es una demostración hasta qué tan bajo han caído. Muchas gracias.